músculos del miembro inferior. La primera sección que se comentará van a ser los músculos de la cadera. El músculo psoas mayor es un músculo que tiene su origen en el cuerpo, en las apófisis transversales de las vértebras lumbares y discos intervertebrales, como se puede ver en la imagen, y se va a insertar en una sección del fémur llamado trocánter menor. Aquí podemos ver abajo el trocánter menor. Su inervación es el nervio crural y ramas de los nervios espinales del 1 al 4. La función es el flexor principal de la cadera y flexión del tronco. Su irrigación, su arteria correspondiente lumbar. Tenemos otro psoas, el psoas menor. Este se origina en la parte externa de los cuerpos vertebrales, solamente del T12 a L4 y sus discos correspondientes. Se inserta en la línea pectina, evidencia la pectina y fascia ilíaca. Aquí esta zona. Nervo espinal L1, función flexor del tronco, irrigación arterial lumbar y arteria lumbar. El músculo ilíaco se origina en los 2/3 superiores de la fosa ilíaca. Esta es la fosa ilíaca. Se inserta en el trocánter menor también, igual que el psoas mayor. Su inervación nervio femoral, función va a ser flexor principal de la cadera, flexor del tronco también, con su arteria correspondiente. El músculo glúteo mayor origina en la aponeurosis lumbosacra, se encuentra aquí a esta altura, cara posterior y superior de la cresta ilíaca, aquí, región posterolateral del sacrocoxis, aquí está sacrocoxis, ligamento sacrotuberoso y fascia glútea no visible. La inserción va a ser en el trocánter mayor, tensor de la fascia lateral, tuberosidad glúteo, que es la parte de la línea de espera del fémur. Nervado por el nervio glúteo inferior, función, extensión, abducción, rotación externa o rotación lateral de la cadera y con sus correspondientes irrigaciones. Glúteo medio, origen de la fosa glútea, labio externo de la cresta ilíaca, aponeurosis glútea, todo eso se encuentra aquí. Inserción trocánter mayor, abajo, nervado, nervio glúteo superior, función, abducción de la cadera. La persona anterior realiza rotación interna y la región posterior, rotación externa. Su irrigación correspondiente son estas dos arterias glúteas, superior e inferior. El glúteo menor, lo podemos ver en la imagen del lado derecho, se origina en la fosa glútea del hueso ilíaco, se inserta en el trocánter mayor en su cara un poquito más anterior. El nervio correspondiente, nervio glúteo superior, función abducción de la cadera, porción anterior, igual como del músculo anterior, la porción más anterior es rotación interna y posterior más externa, con su arteria correspondiente. El músculo sartorio, su origen espinal en la cantera superior, acá arriba, y se inserta en la cara medial del tercio superior de la tibia y tendón común de la pata de ganso. Y vemos arriba el origen y abajo en la inserción. Nervios, nervio femoral llamado crural, tiene múltiples funciones, pero es un músculo que se origina en una parte más externa y se inserta en una parte más interna. Flexión, abducción, rotación externa de la cadera. La irrigación de la arteria femoral profunda y rama safena de la arteria descendente de la rodilla. El músculo grácil recto interno se origina en la mitad inferior de la sínfisis del pubis y mitad superior del arco pubiano y se inserta en la cara medial del tercio superior de la tibia, en tendón común
de la pata de ganso. Aquí se puede ver la parte superior y la parte inferior. Nervio obturador. Realiza aducción, reacción interna cadera y flexión de la rodilla. Con su arteria correspondiente. Músculo tensor de la fascia lata se origina en el labio externo de la cresta ilíaca, región más externa de la espina ilíaca, pero la antero superior. Y su inserción es la cintilla banda tracto iliotibial de la fascia lata, solamente se queda arriba. Todo lo demás es la cintilla iliotibial que concluye hasta la tibia en su epífisis más proximal, más o menos a la altura de los platillos tibiales. Pero esa sería la banda o la cintilla propia. Es una erupción del glúteo superior. La función es la abducción, reacción interna de cadera, tensa la cintilla, estabiliza la cadera y rodilla con sus arterias correspondientes. Músculo aductor mayor. Se origina el cuerpo del pubis. Está en la rama isquiopubiana y tuberosidad isquiática. Este le falta un poquito más adelante, un poquito dibujado un poquito más arriba. La inserción es la línea áspera del fémur, que es la parte más posterior, es el borde posterior realmente del fémur, y llega hasta su cóndilo interno del fémur. Es su nervio, es el obturador y rama del ciático. Función, aducción de la cadera, rotación interna de la cadera y su irrigación en la arteria correspondiente que se observa ahí. El músculo aductor medio, también llamado aductor largo, se origina en el pubis. Se dan cuenta la imagen, está translúcida para que se vea la anterioridad del mismo. Se inserta en el tercio superior medio de la línea áspera del fémur. No se ve hasta abajo el cóndilo, es la parte un poquito más superior y media. Un nervio obturador realiza aducción de cadera, rotación interna de la cadera, con su arteria correspondiente, que es igual que el anterior. El aductor corto, que el restante parte de la línea áspera, pues bueno, va a estar cubierta por este. Dice que se va a originar en la rama superior e inferior del pubis. Se va a insertar en el tercio superior, aquí está, en la espera del fémur, trocánter, que le falta un poquito más en el dibujo, en el trocánter menor. Su nervio es el obturador, aductor de cadera, rotación interna de la cadera, con su arteria femoral. Y aquí podemos ver el aductor mayor, menor y el largo, los tres mezclados en azul, color azul o verde, y desvanecido es el aductor mayor. Músculo obturador externo. Se origina en el borde externo del agujero obturador, membrana obturatriz y rama del isquio pubis. Inserción en el trocánter mayor, pero su cara más interna y posterior. Y la fosa trocantérica, por eso también el fémur está translúcido, porque va por detrás del mismo. Un nervio obturador. Realiza rotación externa de la cadera y estabiliza la pelvis. Arteria obturatriz. El obturador interno se origina en el borde interno del agujero obturador, membrana tórax y rama del isquio pubis. La inserción es trocánter mayor en su cara interna y posterior encima de la fosa trocantérica, muy parecido que en el anterior, más bien casi igual. Aquí sí lo podemos ver desde la parte posterior. Un nervio obturador y nervios espinales S1 a S3. Realiza rotación externa de cadera y ayuda a la abducción con su arteria correspondiente. Podemos ver al obturador interno, pero desde una cara un poquito más anterior. Tenemos el músculo cuadrado crural o cuadrado femoral. Se origina en la rama isquiática, ¿sí? Su borde más externo, la inserción del trocánter mayor, en su borde posterior y cresta intertrocantérica, inervación del crural, nervios espinales, función, reacción externa de la cadera y aducción de la cadera, irrigación de arteria glútea inferior.
músculo piramidal de la pelvis operiforme. Se origina en la cara anterior del sacro y lateral de los agujeros sacros del 1 al 4 hasta la parte anterior. No se ve aquí en la imagen el origen. El asesor trocánter mayor en su borde más superior, nervio crural, porción externa de cadera y arterias glúteas superiores e inferiores. Quiero recordar un poquito de anatomía. Que Jungmann fue el primero que describió esta patología. El síndrome del piriforme fue usado al parecer por Robinson en 1947, hablando del síndrome del piriforme o del músculo piramidal. Estos autores, Beaton y Anso, describieron 4 versiones anatómicas que vemos a la derecha. La primera, en la imagen A, presión normal nervioséptico que emerge de la pelvis y pasa por debajo del músculo piriforme. B, músculo piriforme dividido en 2 partes, con la división del nervio peroneo y nervio ciático que pasan entre las dos partes del piriforme. C, el nervio peroneo pasa por encima del músculo piriforme y el nervio tibial pasa por debajo del músculo no dividido. Y en el último caso, en este caso el nervio entero atraviesa el músculo piriforme dividido. Son varias anatómicas de este mismo músculo, su distribución entre el músculo junto con el nervio ciático. Continuando, tenemos el músculo gemino o gemelo superior. En este caso se va a originar de la cresta ciática y tendón del obturador interno. Se va a insertar en el tendón del mismo obturador interno y trocánter mayor en su cara más medial. Inervaciones del plexo sacro, función externa y aducción de cadera en arterias glúteas inferiores. El músculo gemino o gemelo inferior se origina igual en la tuberosidad isquiática y tendón del obturador interno. Su inserción es en el tendón del obturador interno y trocánter mayor, pero este es un poquito más anterior. Con la misma inervación, la función externa, aducción y extensión de cadera, con la misma irrigación. Vamos a hablar ahora de los músculos de la rodilla. Tenemos el músculo bíceps crural femoral, la porción larga primero. Se va a originar la tuberosidad isquiática que está acá arriba, aquí se ve en los dos. Y tendón común del semimembranoso semitendinoso. Se inserta en la cabeza del peroné. Aquí abajo, tuberosidad o meseta externa de la tibia. Inervación es el nervio ciático mayor o el nervio tibial, dependiendo el autor y la persona. Función, flexión de la rodilla, rotación lateral de la tibia y extiende la cadera con su irrigación correspondiente. Tenemos al bíceps crural, porción corta, origen de la línea áspera del fémur. Aquí, primero en azul, aparte se ve desvanecida y abajo está la porción corta. La inserción se da en la cabeza del peroneo, tuberosidad o meseta externa de la tibia, igual que la anterior. Inervación, nervio ciático mayor o nervio peroneo común. La función es flexor de la rodilla, rotación lateral de la tibia con sus arterias correspondientes. El semitendinoso, el origen de la tuberosidad isquiática o tendón común del semimembranoso bíceps femoral. Inserción, caras antero internas de la epífisis proximal de la tibia. Aquí se ve. Mediante un tendón común para la pata de ganso. Inervación nervio ciático mayor o nervio tibial. Función, flexión de la cadera y rota medialmente la pierna con su irrigación correspondiente. El semimembranoso, semimembranoso, se origina igual a la tuberosidad isquiática y con los tendones de los otros dos músculos antes mencionados, y se inserta en la cara posterior interna de la epífisis proximal de la tibia, más aquí internamente. Del lado izquierdo del dibujo se ven las masas musculares de los otros músculos que hemos ahorita hablado, ¿no? Del lado derecho se ve el músculo con que actualmente, de forma aislada, el que estamos ahorita mencionando. La inervación es igual que la anterior, la función es la misma y la irrigación también. Músculo popliteo, un músculo muy pequeño, se origina en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y se va a insertar en la cara posterior de la diáfisis proximal de la tibia. Su inervación es el nervio tibial. Flexión de la rodilla ayuda a la rotación medial de la tibia.
con su arteria correspondiente y con sus ramas. El músculo recto anterior, también llamado recto femoral, que es parte del cuádriceps, se va a originar en la espina ilíaca anterior inferior o surco y del surco superior del acetábulo. Tal vez aquí no se note mucho. Tenemos aquí está la espina ilíaca anterior superior, ligamento inguinal. La inserción del tendón común del cuádriceps y base de la rótula y tuberosidad tibial, con su nervio correspondiente. Su función es la extensión de la rodilla y flexor de cadera con su arteria correspondiente. El vasto intermedio, o en este caso el del medio, en este caso va a estar por debajo del anterior, que es el del hablamos del recto femoral, se origina en la epífisis proximal del fémur, en su cara anterior y lateral. Aquí está el origen, y se va a insertar en la misma parte del músculo anterior, el nervio correspondiente, función extensión de la rodilla con su arteria circunfleja femoral lateral. El vasto medial se origina en el trocánter mayor, realmente está junto a lo que sería el vasto intermedio. Aquí se ve el origen y se va a insertar, bueno, también se origina en la línea intertrocantérica del labio medial de la línea áspera, un poquito más en la parte posterior, y se inserción tendón común del cuádriceps y base de la rótula tibial, con su nervio, su función y varias de sus arterias. El último vasto es el vasto lateral o vientre lateral del cuádriceps. Se origina en el trocánter mayor también, en su cara más anterior y cara lateral y superior de la línea áspera. Su inserción, la inserción de los igual de los otros músculos. Su inervación y su función es la misma, solamente este tiene una arteria. Y en los últimos, en los músculos del tobillo y del pie, tenemos el músculo sóleo, que se origina en la cabeza y diáfisis del peroné, en la parte más posterior, en el tercio medio de la tibia y membrana interósea. La inserción en la cara posterior del calcáneo, el tendón de Aquiles. Aquí le falta un poquito el dibujo, tendón de Aquiles, así viene representado en este modelo o en este dibujo, con su nervio ciático popliteo interno y tibial posterior. Su función, flexor plantar del pie, con sus dos. Vamos al músculo gastrocnemio, antes llamado gemelo, pero vamos a hablar del interno. Se origina en el cóndilo interno del fémur, su cara más posterior. Se inserción en la cara posterior del calcáneo del tendón de Aquiles. Aquí se puede ver el gastrocnemio interno, aquí en la parte interna. Y como ya se junta el sóleo con los gastrocnemios para llegar a ser el tendón común del tendón de Aquiles, ¿no? Menos el nervio ciático popliteo interno y tibial posterior. Su función flexión plantar, flexión y flexión en la rodilla con sus arterias correspondientes. En la imagen del lado de la extremidad izquierda se ve en la parte posterior al sóleo y en la parte de adelante un poco difuminado lo que sería los dos músculos gastrocnemios, ¿no? En color azul. Gastrocnemio externo, pues es la misma idea. Se origina en el cóndilo externo del fémur, se inserta en el mismo lugar.
Con su inervación correspondiente, la función es la misma que la anterior y su irrigación también es la misma. Músculo tibial anterior es un músculo que se va a originar en la meseta tibial externa, el piso proximal de la tibia, en su cara anterolateral y 2/3 superior, y la membrana interósea, que ahí se puede ver en la imagen muy pequeño, se inserta en la primera cuña o cuña medial y base del primer metatarsiano en su cara más interna. Si ustedes pueden ver la imagen, cómo llega en la parte interna y llega hasta el pie. Es un músculo oblicuo, se origina en la parte más externa y luego desaparece en la parte más interna o se inserta en la parte más interna, hace la flexión dorsal e inversión del pie. Luego su nervio lateral tibial. Músculo tibial posterior, su origen en la diáfisis tibial, en el peroné y la membrana interósea aquí. Sus 2/3 posteriores en la cara proximal de esta misma zona. Se inserta en el navicular de la primera a la tercera cuña, pues las tres, o huesos uniformes, ovoides y base en la pieza proximal del segundo al cuarto metatarsiano. Es un músculo que tiene múltiples inserciones que llegan al pie, ayudando mucho al arco plantar y a la función del pie en pacientes con espasticidad o que al momento de inhibirlo libera mucho el pie. Del vertebral posterior, su inervación, función, inversión, aducción del pie, flexión plantar con su arteria correspondiente. El músculo plantar, un músculo muy pequeño, muy delgado, se origina en el epicóndilo lateral del fémur y encima del gastrocnemio medial. Se llega a insertar en la parte posterior del calcáneo junto con el tendón de Aquiles, aquí se ve. Muy pequeño el músculo. Inervación nerviotibial, realiza el flujo de la rodilla y ayuda a la flexión plantar del pie y su arteria popltea en sus ramas surales. Músculo peroneo, antes se decía peroneo lateral largo, ahora solamente es peroneo largo. Se origina en lo que sería el peroneo en la meseta tibial externa en su epífisis más proximal, cara posterior de la tibia membrana interósea a esta altura. Y se va a insertar, se ve lo mejor, en el cuboides, base del primer metatarsiano y primera cuña, quiere decir que va a pasar por abajo. Ahí se ve cómo pasa por abajo y se vacía en la parte más, la zona más plantar y llega hasta el otro extremo, ¿no? Nervio músculo cutáneo, nervio peroneo superficial. Su función de versión del pie, flexión plantar, ayuda a soportar el arco transverso del pie con su arteria peronea. El peroneo corto origina la diáfisis de los 2/3 más inferiores de la cara externa del peroné y se va a insertar en la base del quinto metatarsiano en su apófisis tiloides con su nervio igual como en el anterior. Hace casi las mismas funciones del anterior y su arteria es la misma. Aquí se puede ver mejor la distribución del pie. Del lado izquierdo se ve peroneo largo y corto y solo del lado derecho de este modelo se ve el peroneo corto y cómo se va a distribuir hasta el metatarsiano correspondiente. Tenemos al tercer peroneo. Este tercer peroneo se va a originar en la cara anterior del peroné. ¿Ve? El ligamento tibio peroneo y tabique intermuscular se encuentra en la epífisis más distal junto con la parte más inferior de la diáfisis. Se inserta en la cara dorsal, que se ve, del quinto metatarsiano, su nervio peroneo. El nervio es el nervio peroneo profundo, realiza dorsiflexión y versión del tobillo, irriga la arteria tibial anterior. El músculo flexor largo común de los dedos del pie o de los ortejos, se origina en la cara posterior de la diáfisis de la tibia, en su primer tercio,
y se inserta en la base de la tercera falange o falange distal del segundo al quinto dedo del pie. ¿Aquí se ve? El dedo gordo no está, no se inserta este músculo. Con sus nervios correspondientes y realiza la flexión de las articulaciones interfalángicas distales de los últimos 4 dedos con su arteria tibial posterior. Músculo flexor corto común de los dedos. Este se origina en la apófisis interna de la tuberosidad del calcáneo y la aponeurosis plantar. Aquí en la parte podemos observar la parte inferior de la imagen. Se inserta en la falange medial o segunda falange, en la cara más plantar y lateral, del segundo al quinto dedo del pie. No hay, de este músculo no hay para el dedo gordo. Él tiene sus propios músculos, un nervio plantar interno y realiza igual flexión de los dedos del pie. Con su arteria plantar medial. El músculo extensor común de los dedos del pie, tanto hay como flexores como hay ahora extensores. Y aquí podemos observar cómo igual se distribuye en los dedos del pie. Se origina en la meseta externa de la tibia, en tercio superior del peroné y membrana interósea. Se inserta en la cara dorsal de la falange más distal de los últimos 4 dedos del pie. Es un nervio tibial anterior, un nervio peroneo profundo. Su función, pues la extensión de los dedos del pie, con dorsiflexión del pie, y su arteria es la tibial anterior. El músculo extensor corto de los dedos del pie se origina en la cara dorsal y lateral del calcáneo. La inserción tendones del extensor largo de los dedos, del segundo al cuarto. Al quinto no, solamente al segundo al cuarto. En el peroneo profundo, extiende los dedos del segundo al cuarto dedo del pie. Su arteria es la arteria dorsal del pie. Músculos lumbricales del pie. El origen son los tendones del primero al cuarto flexor largo común de los dedos del pie. Y su inserción es en el borde tibial, o sea, la parte más interna, del segundo al cuarto metatarsianos y con una expansión a los dedos, a la falange más proximal, con también una expansión del tendón del extensor común de los dedos en su cara dorsal, en su falange más proximal. El primer lumbrical está inervado por nervio plantar interno, del segundo al cuarto lumbrical, al nervio plantar externo, y el primer lumbrical con su raíz correspondiente, y del segundo al cuarto con otra raíz diferente. Función: flexiona las metatarsofalángicas y extiende las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Irrigación: el primer lumbrical por la arteria plantar medial y del segundo al cuarto la arteria plantar lateral. Músculo interóseo dorsal del pie. Origen: las caras mediales y laterales de los metatarsianos correspondientes. El primero se origina en la base, se inserta en la base de la base y cara medial de la falange proximal del segundo dedo del pie, como se puede ver aquí. Del segundo, tercero y cuarto, la base cara lateral de la falange proximal del segundo al cuarto dedo del pie. Uno, segundo, tercero, cuarto dedo. Quiere decir que interóseo no tiene ni el primer dedo ni el quinto. La inervación es el nervio plantar lateral. Su función: flexiona las articulaciones metatarsofalángicas, extiende las articulaciones interfalángicas proximales e interfalángicas distales. El primer músculo aduce el segundo dedo y el segundo al cuarto abduce los otros dedos del segundo, cuarto y segundo, tercero y cuarto dedo del pie. Con todas estas irrigaciones que se observan ahí en la diapositiva. El músculo plantar del pie. Su origen es la base y caras laterales de los metatarsianos tercero, cuarto y quinto. Aquí están las caras mediales o tibiales y se inserta en la base y caras laterales de la falange proximal del tercero al quinto. Se inerva el nervio plantar lateral.
Aduce del tercero al quinto dedo, flexiona las articulaciones interfalángicas proximales y extiende las articulaciones interfalángicas distales con todas sus arterias correspondientes. Músculo cuadrado plantar es un flexor accesorio. Se origina del calcáneo, su cara más medial y lateral. Aquí se puede ver medial y lateral. Medial y lateral. Medial adentro, lateral afuera. La inserción es el tendón del flexor largo de los dedos, por eso aquí se ve interrumpido. Inervación nervio tibial y rama plantar lateral. Función la flexión de los dedos del pie o apoya para este movimiento. Músculo flexor largo del dedo gordo. Se origina el diáfisis en los 2 tercios distales del peroné y cara posterior y membrana interósea. Inserción en la base de la falange distal del dedo gordo. Y en su cara más plantar. Ahí está. Todo el tendón y como solamente en la parte de la tibia es mayormente músculo o vientre muscular. Inervación nervio tibial posterior y rama peronea profunda. La función y flexión de la articulación interfalángica del dedo gordo del pie. Irrigación arteria tibial posterior y arteria peronea. Músculo flexor corto del dedo gordo. Se origina en la cara interna e inferior del cuboides. Aquí se ve el cuboides. Y cara plantar de los huesos cuneiformes. Vamos a hacer un poco más de zoom. La inserción tendón que se divide en 2 porciones. Uno se inserta a cada lado de la falange proximal del dedo gordo, incluso llega también a los sesamboideos. Inervación nervio plantar interno, flexión, su función es flexión de las articulaciones metatarsofalángicas, de la articulación metatarsofalángicas del dedo gordo, con su arteria correspondiente. Un músculo extensor largo del dedo gordo, es largo, bueno, está más originado en la tibia, aquí se ve hasta donde concluye. Se origina en la diáfisis en este caso, del peroné. Su tercio más superior, la membrana interósea, la inserción en su cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo. Además de más tenemos 2 falanges en el primer dedo del pie o dedo gordo. Con su nervio tibial anterior o nervio peroneo profundo. Función, extensión de la articulación interfalángica del dedo gordo, inversión y flexión flexión dorsal del pie con su arteria correspondiente. Tenemos al extensor corto del dedo del pie, el primer dedo del pie o del dedo gordo, que también se le conoce como perio, se va a originar en la cara más superior. Ahí está. En la cara más superior y anterior del calcáneo, se inserta en la base dorsal de la falange proximal del dedo gordo del pie. Su inervación está en el nervio tibial anterior, nervio peroneo profundo. Su función es extensión pues, de este dedo con su arteria correspondiente. Ya casi para concluir, tenemos el músculo abductor del dedo gordo. El abductor del dedo gordo que se va a originar del calcáneo en su cara medial. Retena con la flexión de ponernos plantar. Su inserción es el borde medial de la falange proximal del dedo gordo. Su inervación del plantar medial. Su función es abducción del primer artejo. Es una arteria plantar medial. El músculo abductor del dedo gordo tenemos dos porciones. La cabeza oblicua se origina del segundo al cuarto metatarsiano, tendón del peroneo largo. La inserción en la base de la falange proximal de la cara lateral de la falange proximal del dedo gordo. Nervio plantar lateral, reduce el dedo gordo con sus arterias correspondientes. La cabeza, la porción transversa de este mismo aductor, el dedo gordo, se origina en los ligamentos de las articulaciones metatarsofalángicas en zona más plantar del tercero al quinto, aunque aquí se ve que está en todos. La inserción en la cara lateral de la falange proximal del dedo gordo. Ahora, si se origina del tercero, cuarto,
quinto, aquí están las 3 ramas y luego se inserta hasta la falange lateral. Pues entendamos que se origina 3, 4, 5 y después se recorre desde la parte externa del pie hasta la parte más interna, la de fuera hacia adentro. Por eso se ve que está horizontal, pero es por esta particularidad, con su nervio plantar lateral, aduce el dedo gordo, como decíamos, con todas sus antenas. El músculo flexor corto del quinto dedo se va a originar, como vemos aquí, en la base del quinto metatarsiano interno del peroneo largo y se va a insertar en la base de la falange proximal del quinto dedo del pie. Tenemos a nivel plantar lateral, flexiona la articulación metatarsofalángica del quinto dedo del pie con su arteria correspondiente. El músculo abductor del quinto dedo se va a originar del calcáneo en su cara lateral, retináculo flexor y epineus plantar, o sea, hasta aquí. Y insertándose en el borde lateral de la falange proximal del quinto dedo. Su planta lateral, realiza abducción y flexión del quinto ortejo con su arteria plantar lateral. El músculo oponente del quinto dedo del pie se origina en la base del quinto metatarsiano, aquí se ve, y tendón del peroneo largo, pues se ve, pareciera que aquí está en cuboides, pero no es en el tendón del peroneo largo, y se inserta en el quinto metatarsiano en su segunda mitad, eh, y en su cara lateral, ¿no? Está aquí cortito, muy cortito. Su inervación es el nervio plantar lateral. Su función, flexión del quinto dedo del pie, empuja el metatarsiano medialmente y hacia abajo, o sea, opone quinto dedo del pie. Irrigación arteria plantar lateral. Agradecimientos a la aplicación Baseball Body, que es la que utilizamos para poder mencionar las diferentes imágenes presentadas de la gran mayoría de los músculos de esta presentación. Gracias.